Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír y ver. Hoy continuamos con las conversaciones entre Gurdjieff y Ouspensky, tomadas del libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Capítulo 15. El tema es ¿qué es la oración? ¿Qué es la religión? ¿Cómo orar? Y dice así. Durante las conversaciones del periodo que describo, al final del año 1916, Gurdjieff abordó en diferentes ocasiones la cuestión religiosa. Siempre que había sido interrogado sobre un tema que tuviera cualquier relación con la religión, él comenzaba invariablemente por subrayar que en la base de nuestra actitud habitual hacia los problemas de la religión había algo muy falso. La religión, decía, siempre es un concepto relativo. La religión de un hombre puede muy bien no convenir a otro, pues la religión corresponde al nivel de ser. Quiero decir que la religión de un hombre que tiene cierto nivel de ser puede muy bien no convenir a otro hombre a otro nivel de ser. Hay que comprender que la religión del hombre número 1 no es la religión del hombre número 2 y que la religión del hombre número 3 es todavía otra religión. Asimismo, las religiones de los hombres número 4, número 5, número 6 y número 7 son enteramente diferentes de las religiones de los hombres números 1, 2 y 3. En segundo lugar, la religión es hacer. Un hombre no solamente piensa o siente su religión, él la vive tanto como puede. De otro modo, no es religión sino fantasía o filosofía. Quiéranlo o no, muestra su actitud hacia su religión por sus actos. Y no puede mostrarla sino por sus actos. Por lo tanto, si sus actos son contradictorios a lo que su religión le pide, él no puede afirmar que pertenece a esta religión. La mayoría de las personas que se llaman cristianas no tienen derecho a este título, pues solamente no siguen los mandamientos de su religión, sino que ni siquiera parecen sospechar que esos mandamientos deben ser acatados. La religión cristiana prohíbe el asesinato, y todos los progresos que hemos hecho son progresos en la técnica del asesinato, en el arte de la guerra. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? Nadie tiene derecho a llamarse cristiano si no cumple en su vida con los preceptos de Cristo. Un hombre puede decir que él desea ser cristiano si se esfuerza por cumplir estos preceptos. Si él ni siquiera piensa en ellos, o si se ríe de ellos, o si los reemplaza por cualquier cosa de su invención, o simplemente si los olvida, no tiene ningún derecho a llamarse cristiano. He tomado el ejemplo de la guerra porque es el más impresionante, pero sin hablar de la guerra, todo en nuestra vida es exactamente del mismo orden. La gente se llama cristiana, pero sin comprender que no lo quiere ser, que no lo puede ser, porque para ser cristiano no es suficiente desearlo, sino que hay que ser capaz de serlo. El hombre en sí mismo no es uno, no es un yo con mayúscula, es nosotros. O para hablar más rigurosamente, es ellos. Todo resulta de esto.
Supongamos que un hombre quiera, según el Evangelio, ofrecer la mejilla izquierda después de haber sido golpeado en la mejilla derecha. Pero es solo uno de estos pequeños yoes el que toma esta decisión, ya sea en el centro intelectual o en el centro emocional. Un pequeño yo lo quiere, otro pequeño yo se acuerda, los otros no saben nada. Imaginemos que la cosa se produce realmente. Un hombre ha sido abofeteado. ¿Piensan ustedes que ofrecerá la mejilla izquierda? Jamás. No tendrá tiempo aún para pensarlo. O bien abofeteará a su vez al hombre que le ha pegado. O bien llamará a un policía. O bien huirá, mucho antes de que el hombre se dé cuenta de lo que hace. Su centro motor reaccionará como tiene por costumbre o como se le ha enseñado a hacer. Para poder ofrecer la mejilla izquierda, hay que haber sido instruido durante mucho tiempo. Hay que haberse entrenado con perseverancia. Pues si la mejilla es ofrecida mecánicamente, eso no tiene ningún valor. El hombre ofrece su mejilla porque no puede hacer otra cosa. ¿La oración puede ayudar a un hombre a vivir como cristiano?, preguntó alguien. ¿La oración de quién?, replicó Gurdjieff. La oración de los hombres subjetivos, es decir, los hombres número 1, 2 y 3, no puede sino dar resultados subjetivos. Con sus oraciones, tales hombres se consuelan, se sugestionan, se adormecen ellos mismos. Esta oración no puede dar resultados objetivos porque proviene de la autohipnosis. ¿Pero la oración en general no puede dar resultados objetivos?, preguntó otro. Ya lo he dicho. Eso depende del que ora, respondió Gurdjieff. Debemos aprender a orar, exactamente como debemos aprender todas las otras cosas. Para aquel que sabe orar y es capaz de concentrarse en forma adecuada, la oración puede dar resultados. Pero comprendamos que hay diferentes oraciones y que sus resultados son diferentes. Esto es muy conocido, aún por la liturgia ordinaria. Pero cuando hablamos de la oración o de sus posibles resultados, no consideramos más que una clase de oración, la de petición. O bien pensamos que la petición puede asociarse a todas las otras clases de oraciones. Evidentemente, esto no es verdad. La mayoría de las oraciones no tienen nada en común con las peticiones. Hablo de antiguas oraciones, de las cuales algunas se remontan más allá del cristianismo. Estas oraciones son, por así decirlo, recapitulaciones. Al repetirlas en voz alta o mentalmente, el hombre se esfuerza por experimentar todo su contenido con su pensamiento y su sentimiento. Por otra parte, un hombre siempre puede componer oraciones nuevas para su propio uso. Dirá, por ejemplo, quiero ser serio. Todo depende de la manera en que lo diga. Podrá repetirla 10.000 veces al día, pero si se pregunta cuándo terminará y qué es lo que tendrá que hacer luego para comer, esto no será orar, sino mentirse a sí mismo. Sin embargo,
Estas mismas palabras pueden convertirse en oración si un hombre las recita así. Yo, y al mismo tiempo piensa en todo lo que sabe sobre yo. Este yo no existe, no hay un solo yo, sino una multitud de pequeños yoes clamantes y pendencieros. Por lo tanto, él quiere ser un verdadero yo. Quiere ser el amo. Y se acuerda del carruaje, del caballo, del cochero y del amo. Yo, con mayúscula, es el amo. Quiero. Y él piensa en el significado de yo quiero. ¿Es capaz de querer? En él constantemente ello quiere y ello no quiere. Pero él hará el esfuerzo de oponer a ello quiere y a ello no quiere su propio yo quiero, que está ligado a la meta del trabajo sobre sí. En otros términos, tratará de introducir la tercera fuerza en la combinación habitual de las dos fuerzas, ello quiere y ello no quiere. Ser. Él pensará lo que significa el ser de un hombre automático para el cual todo sucede, y el ser de un hombre que puede hacer. Es posible ser de muchas maneras. Él quiere ser, no solamente en el sentido de existir, sino en el sentido de grandeza, de poder con grandeza. Entonces la palabra ser toma un peso, un sentido nuevo para él. Serio. Se interroga sobre el significado de estas palabras. Ser serio. La manera en la cual se responde es muy importante. Si comprende lo que dice, si es capaz de definirse correctamente lo que quiere decir ser serio, y siente que lo desea verdaderamente, entonces su oración puede tener resultados. Primeramente, puede recibir una fuerza. Luego podrá más a menudo darse cuenta en qué momento no es serio. Y por último, tendrá menos trabajo en vencerse a sí mismo. Por consiguiente, su oración lo habrá ayudado a volverse serio. De la misma manera, un hombre puede rezar. Quiero recordarme a mí mismo. Recordarme. ¿Qué significa recordarse? El hombre debe pensar en la memoria. ¿Cuán poco se recuerda? ¿Cuán a menudo olvida lo que ha decidido, lo que ha visto, lo que sabe? Toda su vida cambiaría si él pudiera recordarse. Todo el mal proviene de sus olvidos. Yo mismo. De nuevo vuelve sobre sí. ¿De cuál yo desea recordarse? ¿Vale la pena recordarse de sí mismo por entero? ¿Cómo puede discernir qué es lo que quiere recordar? La idea del trabajo. ¿Cómo llegará a ligarse más estrechamente al trabajo? Y así sucesivamente. En el culto cristiano
hay innumerables oraciones exactamente parecidas a estas, en las que es necesario reflexionar sobre cada palabra, pero pierden todo su alcance, toda su significación, cuando son recitadas o cantadas mecánicamente. Consideremos la muy conocida oración: Señor, ten piedad de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Un hombre lanza un llamado a Dios. ¿No debería pensar un poco? ¿No debería hacer una comparación? Preguntarse lo que Dios es y lo que es Él mismo. Le pide a Dios tener piedad de Él. Pero Dios tendría que pensar en Él, tomarlo en consideración. ¿Pero vale la pena que se lo tome en consideración? ¿Qué hay en Él que lo haga digno de que se piense en Él? ¿Y quién debe pensar en Él? Dios mismo. Ustedes ven, todos estos pensamientos y todavía muchos otros deberían cruzar su mente cuando Él pronuncia esta simple oración. Y son precisamente estos pensamientos los que podrían hacer para Él aquello que le pide que Dios haga. Repito, y son precisamente estos pensamientos los que podrían hacer para Él aquello que pide que Dios haga. Pero, ¿en qué piensa? ¿Y qué resultado puede dar su oración cuando Él repite como un loro: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad? Todos saben bien que esto no puede dar ningún resultado. En general, conocemos mal el cristianismo y las formas del culto cristiano, y no conocemos su historia, así como tampoco el origen de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la iglesia, el templo donde se reúnen los fieles y donde se celebran los oficios según los ritos particulares. ¿Dónde se originó? ¿Cuántas personas hay que nunca han pensado en esto? Unos se dicen que las formas exteriores del culto, los ritos, los cánticos, han sido inventados por los padres de la iglesia. Otros piensan que las formas exteriores han sido tomadas por una parte de los paganos y por otra de los hebreos. Pero todo esto es falso. La cuestión de los orígenes de la iglesia cristiana, es decir, del templo cristiano, es mucho más interesante de lo que pensamos. Primeramente, la iglesia y su culto, en la forma en que se presentaban en los primeros siglos de la era cristiana, no podían provenir del paganismo. No había nada parecido ni en los cultos griegos y romanos, ni en el judaísmo. La sinagoga, el templo judío, los templos griegos y romanos llenos de dioses eran muy diferentes a la iglesia cristiana que apareció en el primer y segundo siglo. La iglesia cristiana es una escuela, de la que ya no se sabe que es una escuela. Imagínense una escuela donde los maestros den sus cursos y hagan sus demostraciones, sin saber que son cursos y demostraciones, y cuyos alumnos o los simples oyentes tomen los mismos cursos y demostraciones por ceremonias, ritos o, entre comillas, sacramentos, es decir, por magia. Eso se parecería bastante a la iglesia cristiana de nuestros días. La iglesia cristiana, la forma cristiana del culto, no ha sido inventada por los padres de la iglesia. Todo fue recogido de Egipto.
pero no del Egipto que conocemos. Todo ha sido recogido tal cual de un Egipto que no conocemos. Este Egipto estaba en el mismo lugar que el otro, pero existía desde mucho antes y no se confundía con el otro. Solamente ínfimos vestigios han sobrevivido en los tiempos históricos, pero fueron conservados en secreto y tan bien que ni siquiera sabemos dónde. Les parecerá extraño si les digo que este Egipto prehistórico era cristiano varios miles de años antes del nacimiento de Cristo, o por así decirlo, que su religión se basaba sobre los mismos principios, sobre las mismas ideas que el verdadero cristianismo. En este Egipto prehistórico había escuelas especiales, llamadas escuelas de repetición. En estas escuelas, en fechas fijas, y en alguna de ellas aún todos los días, se daban, bajo forma condensada, repeticiones públicas del curso completo de las ciencias que se enseñaban en ellas. La repetición, entre comillas, duraba a veces una semana entera, a veces un mes. Gracias a estas repeticiones, los que habían seguido los cursos mantenían contacto con la escuela y podían así retener todo lo que habían aprendido. Algunos venían de muy lejos para asistir a estas repeticiones y volvían a partir con un nuevo sentimiento de pertenecer a la escuela. En el transcurso del año, varios días especiales eran consagrados a repeticiones muy completas, que se desenvolvían con una solemnidad particular. Y esos días tenían un sentido simbólico. Estas escuelas de repetición sirvieron de modelo a las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, las formas del culto representaban casi enteramente el ciclo de repetición de las ciencias, que tratan del universo y del hombre. Las oraciones individuales, los himnos, el responso, todo tenía un sentido propio en estas repeticiones, así como las fiestas y todos los símbolos religiosos. Pero su significado se ha perdido desde hace mucho tiempo. Gracias por escuchar.